Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a hallar la derivada de la función f de x igual al logaritmo natural de x por medio de la definición. Solución. Recordemos que la derivada de la función se define como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la forma como se define la derivada. Así que vamos a aplicarla para esta función. Miremos cómo nos queda. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, es decir, logaritmo natural de x más h, menos f de x, menos el logaritmo natural de x, sobre h. Aquí tengo una diferencia de logaritmos. Recordemos que el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b, esto se puede expresar como el logaritmo natural de a sobre b, siempre y cuando esto sea diferente de 0, y efectivamente pues eso va a ser diferente de 0. Vamos a ver, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, entonces vamos a aplicar esta propiedad. Y esta h, 1 sobre h, puedo escribirlo así, o mejor dicho, esta h que está dividiendo a esta expresión la podemos expresar de esta manera. 1 sobre h por el logaritmo natural de x más h sobre ¿quién? Sobre x. Miren, allí. Voy a dividir, o mejor, voy a repartir este denominador para cada uno de ellos. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h del logaritmo natural de ¿quién? De x sobre x, 1, más h sobre x. Allí. Ahora, 1 sobre h lo podemos llevar como exponente por propiedades de los logaritmos. Miremos o recordemos. Así, si usted tiene el logaritmo natural de x elevado a la a, esto es a por el logaritmo natural de x. Estamos en esta parte, vamos a expresarlo así. Miremos cómo nos queda entonces. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? Del logaritmo natural de 1 más h sobre x, todo esto elevado a la 1 sobre h, aplicando esta propiedad. ¿Para qué? Recordemos lo siguiente. Este límite, voy a expresar este límite o llevarlo a esta forma. Este límite, el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x es simplemente m. Vamos a tratar de expresar esta parte de aquí igual a esta parte. Por propiedades de los límites, esto lo podemos expresar simplemente así. F' de x igual al logaritmo natural del límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De 1 más h sobre x elevado a la 1 sobre h. Allí.
Esto no tiene esta estructura, tiene que tener la misma. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a hacer un cambio de variables. Vamos a decir, sea u igual a h sobre x. Despejemos h. H va a ser igual a u por x, o a x por u. Cuando h tiende a 0, veamos u a qué va a tender. Entonces despejamos u de aquí. U va a ser igual a h sobre x. H. Si u tiende a 0, si h tiende a 0, entonces esto nos queda 0 sobre x. Es decir, u también tiende a 0. Para lo del límite. Entonces, esto nos queda así. F' de x es igual al logaritmo natural del límite de u. Cuando u tiende a 0, ¿de quién? De 1 más h sobre x. Es simplemente u elevado a la 1 sobre h. ¿Pero quién es h? X por u. Ahí. Muy bien. Esto de aquí lo voy a expresar de la siguiente manera. F' de x es igual al logaritmo natural del límite cuando u tiende a 0. ¿De quién? De 1 más u elevado a la 1 sobre u. Y esto, como es una multiplicación, bueno, hagámoslo despacio. Allí, ¿no es cierto? Ahora, vamos a aplicar propiedades de los logaritmos. Este exponente lo podemos llevar ¿a dónde? Acá. Este exponente, aquí. Miremos cómo nos queda, jovencitos. Y ya tenemos hallada la derivada. F' de x va a ser igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de lo que nos quedó, del límite cuando u tiende a 0 de 1 más u elevado a la 1 sobre u. Ahí. Y este límite, pues ya sabemos que esto es simplemente e. Entonces, tenemos lo siguiente. F' de x va a ser igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de e. Pero el logaritmo natural de e, esto es simplemente 1, jovencitos. Nos queda f' de x igual a 1 sobre x por 1. Y ya tenemos la respuesta. Es decir, f' de x simplemente va a ser 1 sobre x. Y esta es la solución a nuestro ejercicio. Jovencitos, y esa es la forma como se halla la derivada de la función logaritmo natural de x aplicando la definición o los límites. Jovencitos, hasta un próximo video.